Ahora vamos a profundizar en la estructura del pasado simple. Primero vamos a profundizar en la estructura del pasado simple con el verbo to be. Ya vimos la afirmación, que es la estructura general. Ahora vamos a ver la negación y la pregunta. Recordemos que la afirmación se comienza con el sujeto, luego va el verbo to be en pasado, was o were, y luego el complemento. Para poder generar una negación, vamos a utilizar el sujeto, luego un was not o un were not, que abreviado queda como wasn't o weren't. Esto y esto es lo mismo, simplemente está abreviado. Y luego se agrega el complemento. Para poder generar una pregunta, va a ir primero el was o were, es decir, el verbo to be en pasado, luego va a ir el sujeto y por último el complemento. Veamos esto con un ejemplo. Primero, una afirmación sería they were friends. Ellos fueron amigos. Para poder utilizar esto en negación, se le tiene que agregar un not y quedaría como they were not friends. Ahí estamos negando. O también podríamos haberlo dejado como they weren't friends. Y para poder transformarlo a una pregunta, el verbo to be va a ir al principio y quedaría como were they friends. Y ahí estaríamos cumpliendo con la estructura. Veamos más ejemplos. La primera frase dice I was the president. Para transformar esto en una negación, se le agrega el not y quedaría como I wasn't o I was not the president. Yo no era el presidente. ¿Y cómo transformar esta frase en una pregunta? El verbo to be va al principio y quedaría como was I the president? ¿Era yo el presidente? La siguiente frase dice he was a good friend. Él era un buen amigo. Para transformarlo en negación se le agrega el not y quedaría como he was not a good friend. O también podría ser he wasn't a good friend. Para pasarlo a pregunta, el verbo to be queda al principio y quedaría como was he a good friend? ¿Era él un buen amigo? La siguiente frase dice you were in the same room. Tú estabas o ustedes estaban en la misma habitación. Para negarlo se le agrega un not al were y quedaría como you weren't o you were not in the same room. Y por último, la pregunta quedaría como were you in the same room, donde el were va a ser el principio. La última frase dice they were at the office. Ellos estaban en la oficina. Para pasarlo a negación, se le agrega el not y quedaría they were not at the office o they weren't at the office. Y por último, la pregunta queda como were they at the office? ¿Estaban ellos en la oficina? Con el were, que es el verbo to be, al principio. Vamos a ver ahora la estructura de estas tres versiones, pero para los otro tipo de verbos. Recordemos que para la afirmación estaba primero el sujeto, luego el verbo en pasado y por último el complemento. Aquí va a haber una dinámica especial. Para la negación vamos a utilizar el sujeto, después vamos a agregar un did not para negar o en su forma abreviada didn't. Esto es la clave para poder saber que
esta frase está en pasado. El did not nos va a decir que es algo que ya pasó, ya que después viene el verbo, pero en presente, no en pasado. Entonces, lo que nos dice que es pasado es el did not, en este caso que estamos negando. Y por último, en la oración va a estar el complemento. Entonces, es el sujeto, did not, el verbo en presente y luego el complemento. Para la pregunta, vamos a utilizar el did al principio de la oración, que es lo que nos dice que esto está en pasado. Luego va a ir el sujeto, luego el verbo en presente también y por último el complemento. Entonces, en esta estructura lo importante es recordar el did not o did simplemente para la pregunta y recordar que el verbo solo en afirmación va en pasado, en negación y pregunta va en presente. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en la afirmación utilizamos la frase he gave gifts. Él dio regalos. Para negar, vamos a agregar el did y el not para negar. Y luego el verbo en presente. Entonces quedaría he did not give gifts. O también podría ser he didn't, abreviado, give gifts, el verbo en presente. Y por último, para la pregunta, vamos a utilizar el did al principio y el verbo en presente. Y quedaría, did he give gifts? Es el did, el sujeto, verbo en presente y el complemento. Did he give gifts? Vamos a ver más ejemplos. La primera frase dice, she visited her mother. Ella visitó a su madre. La forma de negación sería, she did not visit her mother. Aquí agregamos el did not para poder negar. Visit es el verbo en presente. Ella no visitó a su madre. Y la pregunta quedaría como, did she visit her mother? Ella visitó a su madre. Aquí el did va al principio, luego el sujeto, luego el verbo en presente. Veamos la segunda frase. Dice, it started after the war, que significa comenzó después de la guerra. Aquí, para pasarlo a negación, agregamos el did not y el verbo lo dejamos en presente, start. It did not start after the war. No comenzó después de la guerra. Para pasarlo a pregunta, el did va al principio y el verbo en presente. Y quedaría, did it start after the war? ¿Comenzó después de la guerra? La tercera frase dice, we danced all night. Bailamos toda la noche. Para negarlo, quedaría, we didn't o we did not dance all night. Aquí agregamos el didn't para negar y dance queda en presente. La pregunta queda como, did we dance all night? ¿Bailamos toda la noche? Aquí el did va al principio y el verbo en presente. Por último, la frase dice, they helped the dogs. Ellos ayudaron a los perros. Para negar, se le agrega el didn't y el verbo queda en presente, help. They didn't help the dogs.
Ellos no ayudaron a los perros. Y la pregunta quedaría como, Did they help the dogs? Ellos ayudaron a los perros con el did al principio y help en presente. Entonces, aquí pudimos identificar cuál es la estructura en negación y pregunta para la versión del verbo to be en pasado simple y para la versión de otro tipo de verbo.